Una vez que ya tenemos creado nuestro factory, el factory radio, vamos a ir al archivo route.php. En un video anterior habíamos creado las diferentes rutas a las cuales vamos a estar utilizando, pero estas rutas no ejecutan ningún tipo de controlador, ningún tipo de método. Solamente la habíamos declarado y pasado una función de callback totalmente vacía. Ahora vamos a ir a la carpeta test, carpeta app y carpeta http. También creamos un test que nos permitía verificar lo que es la respuesta de cada ruta. Cuando se accedía a cada recurso que tenemos declarado en este archivo routes, este devuelve un estatus de 200. Entonces hayamos creado este test que verificaba estas respuestas. Ahora en este video vamos a crear un test que verifica no solamente el estatus, sino que también va a verificar el contenido de esta respuesta, porque vemos que si bien están declaradas cada ruta, pero no estamos verificando qué es lo que está devolviendo. El objeto JSON, si está devolviendo o si se realizó una determinada operación en la base de datos. Así que lo que vamos a hacer es eliminar el archivo route test porque ya no nos va a servir a partir de ahora. Esos métodos que utilizábamos para comprobar el estatus lo vamos a estar utilizando en otro test. Yo creé una carpeta llamada controller y dentro de esta un archivo llamado radios controller test. A partir de estos videos lo que voy a hacer es crear el código, ya tener el código armado y comenzar a explicarlos nada más las partes que no hemos utilizado anteriormente. Porque escribir el código a medida que voy haciendo el video va a ser muy largo el video, entonces la idea es tener ya el código armado y voy a explicar paso a paso lo que fui haciendo. Vamos a ver que en este test vamos a estar utilizando una librería llamada Database Transaction. Lo que hace esta librería es crear una base de datos virtual para que nosotros podamos estar realizando las operaciones dentro de esta base de datos virtuales y no tocar la original o la que está en producción. También lo que hice fue crear una variable llamada table con el nombre de la tabla que vamos a estar trabajando. Ahora sí, en la parte de abajo ya comenzamos a crear los diferentes tests que van a comprobar no solamente el estatus, como vemos acá, de la respuesta al recurso, sino también ya la respuesta. En esta línea vemos que estamos utilizando un factory, que es el factory que creamos en el video anterior, que es este factory radio, el cual lo que hace es le pasamos la dirección donde se encuentra el modelo, le indicamos como un segundo argumento la cantidad de registros de prueba que queremos que se creen en la base de datos y utilizando el método create ejecuta la operación. Todos esos datos, esas radios que se crearon como pruebas, esas 10 radios, se van a almacenar dentro de esta variable. Y en esta línea lo que hacemos es acceder a través del método get al recurso radios que tenemos declarado acá. Y va a comprobar el estatus si es 200 y la respuesta que devuelve a través de un for each va a recorrer el objeto radio y utilizando el método JSON va a ver en ese objeto, en esa respuesta que es un JSON, cada uno de los elementos comprobando si efectivamente son los mismos que habíamos creado al principio. De esta manera, con este primer test, ya estamos comprobando lo que es el recurso getRadio, si está devolviendo un objeto, si está devolviendo un status 200 y si la respuesta coincide con los datos que están almacenados en la base de datos. En la parte de abajo hicimos lo mismo para postRadio. Creamos un array de ejemplo con algunos datos como nombre y streaming, los datos básicos para pasarle a través de post. Entonces hacemos referencia al recurso post y le pasamos el array con los datos que queremos que se agreguen a la base de datos. Verificamos si el estatus que nos está devolviendo es 201. Las respuestas vemos a través del objeto JSON lo que nos está devolviendo, además del estatus, sino también un objeto JSON con los datos de la radio nuevas y vemos si coincide con lo que habíamos enviado para que se agregue. Y también vemos dentro de la base de datos, pasándole el nombre de la tabla y pasándole el array de los datos que agregamos. Luego lo que tenemos es el getRadioShow, que la intención de este recurso, si volvemos nuevamente al archivo route, es obtener información de una sola radio pasándole a través del ID. Pasándole el ID de la radio, este nos va a devolver un objeto con la información de esa radio. Entonces a través de este test lo que hacemos es crear una radio nueva
llamar a ese recurso a través del get, le pasamos el ID de la radio que acabamos de crear para que nos devuelva la información, verificamos si el estatus que nos devuelve es 200 y a través nuevamente de setJSON verificamos si la información es la misma de la radio que habíamos agregado al principio. Si coincide, pasa el test, perfecto. Tenemos también el método update, que lo que hacemos es para actualizar la información. Entonces tenemos un array con la nueva información que vamos a estar actualizando de alguna radio que ya existe. Creamos esa radio nueva, como ya va a estar quedada en la base de datos, lo que hacemos a través del método put, le pasamos el recurso radio, el ID de la radio que vamos a actualizar y la información nueva que se va a estar actualizando. Vemos a través de esa respuesta que nos devuelve que van a ser los datos nuevos de la radio, si coincide con los datos que acabamos de actualizar, y también vamos a ver en la base de datos si efectivamente se realizaron los cambios. Y por último tenemos el método delete radio destroy, que es para eliminar una radio. A través del recurso radio se le pasa el ID de la radio que se va a eliminar y utilizando delete. Entonces acá en la parte de arriba nuevamente utilizando un factory, fíjense que si no le pasamos un segundo argumento, este va a crear un solo registro. Al principio le habíamos pasado un valor de 10, queríamos que se creen 10 registros. En esos casos, si lo utilizamos así, pasándole solamente el modelo que vamos a estar utilizando, va a crear un solo registro. Así que eso lo almacenamos en la variable radio. Y comprobamos el estatus. Si nos devuelve un estatus de 204 es porque se eliminó. También comprobamos la respuesta, que nos va a estar devolviendo un array con un elemento, delete, informándonos de que efectivamente se eliminó. Y si nos devuelve un objeto vacío, entonces está perfecto porque no esperamos que devuelva nada. Y también vamos a verificar si en la base de datos no existe un determinado ID. Lo que hacemos en este caso es solamente comprobar el ID. Es decir, el ID de la primera radio que hayamos creado como ejemplo ya no tiene que existir en la base de datos. Entonces le indicamos a través de esto que busque ese ID. Y si no existe, entonces perfecto, pasa la prueba, es decir, que se ha eliminado ese registro de la base de datos. Y con esto ya tenemos un test para verificar no solamente el estatus, sino también la respuesta y ver si efectivamente se realizó la operación en la base de datos.